¿Qué tal, latinoamericanos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? Una pregunta en extremo frecuente que me hacen es, Alfredo, ahora, después de 4 meses sin manifestación de interés en Portugal, ¿realmente aún es atractivo migrar hacia Portugal? ¿Cuáles son las condiciones actuales al no tener manifestación de interés y porque la única vía ahora es llegar con una visa? Y en este caso, lo más probable es visa de búsqueda de trabajo, que es la más sencilla y factible de conseguir. Entonces, lo que queremos es que veas un panorama. Vamos a dividirlo, digamos, en 3 partes, porque también me preguntan mucho. Y si mejor entonces me voy a España, que es donde naturalmente la mayoría de los inmigrantes latinos quieren ir por tema del idioma y algunas otras cosas, pero que quizás por el tema de documentación no es tan sencillo. Entonces dividamos esto en las personas que ya están aquí en Portugal o que ya estaban en Portugal cuando eliminaron la manifestación de interés el día 3 de junio de este año 2024. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo estará la situación para las personas que ya están a punto de llegar a Portugal o están en ese proceso de venir a Portugal? Y las personas que todavía están definiendo su migración, a dónde van a llegar. Entonces, Portugal o España, ¿cuál sería la mejor opción? Lo primero entonces es quienes ya estamos aquí dentro de Portugal, quien antes del 3 de junio ya estábamos aquí en Portugal. ¿Qué ha cambiado? Pues, como puedes ver aquí, el 80% ha bajado la solicitud de residencias en Portugal desde que se elimina la manifestación de interés. Hay muchísimas personas aún aquí en Portugal que aún no tienen su residencia. Entonces, este proceso, que de por sí ya era bastante largo, se iba a convertir en mucho más largo si no hacían este tipo de cambio que hicieron con la manifestación de interés. Las oficinas se siguen abriendo. Coincidencialmente, hace unos días abrieron aquí en Porto una oficina nueva. Van a seguir abriendo más oficinas como las que se abrió en Lisboa, que es un centro bastante grande, y con eso se espera, no para este año 2024, pero sí que para el 2025 se vea bastante más bajo la cantidad de personas que aún no tengan su cita y que no tengan su residencia en la mano. Siempre les digo a todas las personas, paciencia, hay que esperar. Este es un país que nos abrió las puertas y que debemos adaptarnos a sus tiempos. En mi caso en particular, yo duré 2 años para tener la residencia junto a mi esposa, y hace poco que cumplimos 3 años aquí en Portugal, logramos la residencia para nuestros 2 hijos, o sea, 3 años para tener la residencia. Pero ahora, sin ese 80% que se bajó de manera insofacta de pedidos de residencia, se supone que con las nuevas metodologías, más oficinas, mejores sistemas informáticos, va a avanzar y dentro de poco se va a tener la residencia para todos. Eso por esa parte, para los que ya estamos aquí en Portugal. Por otra parte, el nivel de desempleo está muy estable, ha bajado hasta el 6.1% y existen bastantes oportunidades de plazas laborales. Sabemos que los sueldos, los ingresos no son muy altos en Portugal, pero más importante es tener trabajo, porque por lo menos tienes una cantidad de capital para llevar a tu casa cada mes. Siempre lo repetimos, no debes quedarte con un sueldo mínimo, debes hacer las cosas para lograr aumentar esos ingresos y solamente está de ti que lo hagas. En entrenarte, en capacitarte, en invertir en ti, en ver oportunidades, mejorar tu idioma, todas esas cosas van a hacer que ganes más del sueldo mínimo. Entonces, para los que ya estamos aquí en Portugal, ha mejorado un poco, ¿verdad? No de manera superlativa, no muy grande, pero porque se ve que vamos a lograr todos tener la residencia dentro de un corto o mediano plazo y de que las plazas laborales hay más oferta porque hay menor demanda. Cuando no está entrando de 10 personas que estaban entrando al país todos los días, ya 8 personas no entran, solamente entran 2, hay insuficiencia de mano de obra y entonces tienes empleo. Lo más probable en oficios básicos, pero hay oportunidad laboral. Eso es para los que ya estábamos aquí en Portugal. Bien, para los que aún no han llegado a Portugal, pero ya están listos, están en ese proceso, ya tienen aprobada una visa,
están en ese proceso de buscar su cita de la visa, ¿cómo está la situación? Más o menos en el mismo rango de ideas de los que ya estábamos aquí en Portugal. Si tienes una cantidad de personas que antes llegaba, repito, llegaban 10 personas todos los días, por poner un ejemplo para hablar de un porcentaje. Ahora no están llegando 10 personas, sino están llegando 2 personas, porque bajó en 80% y aquí están las cifras. Anteriormente, de las 10 personas que entraban a Portugal, 9 entraban como turistas para quedarse con manifestación de interés y solo uno, o sea, el 1% era con una visa, visa laboral, visa de búsqueda de trabajo, visa de inversionista, visa de nómada digital, visa de estudiante, solamente el 1%. Ahora ha aumentado la cantidad de personas que están entrando con visa de búsqueda de trabajo. Hablemos solamente de esa visa, no hablemos de visa de trabajo o de las demás visas, visa de búsqueda de trabajo. Pero aún así hay mucha demanda de personas que quieren esta visa, pero que los consulados no se dan abasto en Latinoamérica para atender las solicitudes que se tiene para esta visa de búsqueda de trabajo. Recuerda que con la visa de búsqueda de trabajo tú llegas a Portugal, en la mayoría de las oportunidades ya tienes una fecha para tu cita en el AIMA y poder tener tu residencia. Hay una cantidad, más o menos un 50% que llega con cita, otro 50% que llega sin cita, pero la consigue aquí en Portugal. Está tardando, pero se consigue. Con eso, en el radio de 4, 5, 6 meses tienes tu residencia en la mano. Con manifestación de interés, todavía hay personas que tienen 2 años aquí en Portugal y que no tienen la residencia. Tú que vienes con visa de búsqueda de trabajo, si todo sale bien, en 6 o 7 meses tendrías tu cartón de residencia en la mano. También la parte del desempleo juega a favor de ti, porque hay 8 personas menos buscando trabajo. Antes eran 10 personas que entraban, ahora son 8 que no entran, entran 2 personas y hay, como puedes ver, dificultad para conseguir mano de obra en turismo, en servicios, en construcción, etc. Así que el panorama que existe en este momento para las personas que están por llegar a Portugal es de que hay oportunidades laborales y de que su residencia la van a obtener en mucho menor tiempo del que obviamente antes era con manifestación de interés. Hay un punto que obviamente sigue latente y sigue difícil, que es el tema del arriendo. Hago un paréntesis porque aquí no hay cifras oficiales ni tampoco muchas noticias que lo muestren, pero cuando baja la demanda de arriendo por toda esta cantidad de personas que ya no están entrando, el mercado se tiende a estabilizar un poco. Las informaciones que tenemos de personas que trabajan en el medio inmobiliario es de que cuando salía un inmueble a la renta, para renta, al mercado, tenían 10, 15, 20, 25 personas esperando y haciendo cita para ese inmueble. En este momento esa cifra bajó a 2, 3 personas. Repetimos, sigue siendo difícil. No ha habido una baja de precios, pero sí esa curva en ascenso se ha tendido a aminorar, sigue en ascenso, pero tiende a estabilizarse. Muy difícil que se llegue a ver que baje en el corto plazo. En el mediano plazo podría ser que bajara un poco, pero no queremos adelantarnos a eso, simplemente te indicamos que sigue el problema del arriendo. Continúa y para eso debes venir con un buen capital. Debes venir con una buena cantidad de reserva para poder hacer una negociación. Las personas que llegan solas, quedarse en una habitación y luego de conseguir su trabajo, con su visa de búsqueda de trabajo, tener su residencia, ahí buscar un arriendo de un apartamento. Es preferible. Si ya vienes en familia, pues es diferente porque tienes que buscar el apartamento. Entonces, para las personas que están por llegar a Portugal, las condiciones siguen siendo bastante similares, pero con una tendencia hacia mejorar, porque las oportunidades laborales que de por sí ya las había, ahora son mejores y los tiempos de conseguir tu residencia son mucho más rápidos. Y ahora, Alfredo, entonces, si ya no hay manifestación de interés, ¿no será mejor la opción de España?
España es el país quizás más atractivo para nosotros los latinos. Entonces, ya que no es tan atractivo Portugal por eso de la manifestación, mejor me voy a España. Hay que tomar en cuenta ciertas variables. Si bien es cierto que ya no está la manifestación de interés en Portugal, llegabas como turista y te legalizabas de una manera mucho más sencilla, pero los tiempos muy largos. En España no existía esta figura y no existe una visa de búsqueda de trabajo como tal, como la hay en Portugal. En ese caso, Portugal tiene un puntico a favor, que es la visa de búsqueda de trabajo. Si bien bajó muchísimo su atractivo porque no tiene la manifestación de interés, sigue estando la visa de búsqueda de trabajo con todo y sus inconvenientes de la capacidad para atenderte en el consulado de tu país de origen. Pero España ha tenido y va a seguir teniendo la figura de los arraigos, el arraigo laboral, el arraigo social, el arraigo por formación y el arraigo familiar. Entonces, sí hay un atractivo en España también para las personas. En este caso doy un paréntesis porque nosotros no promocionamos y no alentamos a las personas a llegar sin ni algún tipo de visa, porque es la mejor manera y así debes hacerlo. Por eso si comparamos España con Portugal, España no tiene una visa de búsqueda de trabajo, Portugal sí la tiene y ahí Portugal es una mejor opción. Pero si tú logras tener para una visa de trabajo, una visa de estudio, una visa de nómada digital para España, ahí la opción es muchísimo mejor en España. Si no tienes esa opción, porque nosotros tampoco queremos cortar las alas de las personas que desean una migración. En España existe la figura del arraigo, pero con todo lo que conlleva no tener esa legalidad al inicio, porque con el arraigo vas a tener que estar por lo menos 2 años o 3 años en un proceso en el cual vas a tener que trabajar en negro con todas las condiciones que eso conlleva. Por eso repetimos, nosotros siempre promovemos que las personas y sugerimos que lleguen con una visa, que es la mejor manera. Otro punto es la parte de la economía. España, y lo hemos dicho anteriormente, tiene mejores ingresos. Es un 38% más o menos el ingreso mínimo más alto en España que en Portugal. Y muchas personas dicen, pero claro, hay más ingresos, pero los gastos son mayores. Está absolutamente comprobado y lo puedes ver que los gastos, el costo de vida es bastante similar. Si te vas al centro de Madrid, si te vas a Barcelona, a Valencia, obviamente ahí va a haber una mayor cantidad de gastos que vas a tener. Pero tienes una innumerable cantidad de ciudades pequeñas. Si te vas hacia el norte, si te vas a Bilbao, si te vas a Vigo, si te vas a Salamanca, vas a tener menores gastos y al final del mes el ingreso, el sueldo te va a rendir más que en Portugal. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Muchas personas que indican que realmente es muy similar. Al final del mes, cuando ganas un sueldo mínimo 38% más en España que en Portugal, y los gastos, hasta los arriendos en muchas oportunidades son más económicos en España en algunos sitios que en Portugal. La gasolina, el diésel es más económico en España, el gas es más económico en España. Cuando nos ponemos a ver punto por punto, al final, en la parte económica, si ganas sueldo mínimo en España versus el de Portugal, te va a rendir más el dinero en España. Así que en ese punto es importante tener en cuenta que sí hay una oportunidad de mayor holgura económica, aunque para un inmigrante siempre al inicio va a ser difícil conseguir su estabilidad laboral. Ahora otro punto que vamos es al punto del desempleo. En España el desempleo es bastante más elevado que en Portugal y que en toda Europa. España es líder, lamentablemente, fíjate aquí en este cuadro, en desempleo. Prácticamente duplica la tasa de desempleo que la de Portugal. Pero muchas personas que han estado en Portugal, se van a España o que llegan directamente a España y dicen, eso es mentira, yo consigo trabajar rápidamente, porque depende de lo que hagas tú. Yo siempre te digo que es que cuando tú te preparas de una manera correcta, cuando te informas,
sabes a qué tipo de trabajo debes llegar, eres flexible, eres humilde y consigues los trabajos por tu gestión, porque llegas al sitio donde debes llegar y porque sabes buscar, sabes preparar tu currículum y te preparas tú para el trabajo, lo consigues. Pero las cifras y las estadísticas lo indican. Es mucho más sencillo conseguir en Portugal que conseguir en España, porque aquí tienes la tasa de desempleo. Así que con esta visión, Alfredo te diría, Portugal, España, si vienes con la intención de llegar con una visa y tus recursos económicos solamente te dan para una visa de búsqueda de trabajo, la mejor opción es Portugal. Vas a tener residencia lo más pronto posible, vas a tener oportunidades laborales en oficios y vas a conseguir cosas que quizás en España no podrías conseguir porque esa visa no existe. Si no vas a venir con visa, que repetimos, no es la mejor manera y no lo promovemos y no lo sugerimos, pero si al final lo vas a hacer, la opción sería España, porque aquí en Portugal, llegando como turista, no vas a tener absolutamente ninguna opción de regularizarte. En cambio, en España sí la podrías tener a lo largo de los años y teniendo unos primeros años bastante difíciles porque estarías trabajando en negro. Eso es lo que te podemos indicar de manera concreta y a grosso modo sin profundizar mucho. Portugal y España no son los únicos sitios donde tú puedes ir. Hay innumerable cantidad de países a los que puedes llegar. Pero lo que sí pasa es que hay muchos países que muchas personas desean emigrar, pero que sus leyes migratorias son muy estrictas y muy cerradas. He atendido en los últimos meses personas que estaban en Australia y que, para los que quizás no saben mucho, las leyes en Australia en los últimos meses se han endurecido mucho y personas que ya estaban en Australia durante varios años tuvieron que salir de Australia y comenzaron a ver opciones, dentro de ellas Portugal, y por eso hemos tenido contacto y los hemos atendido. Pero Portugal y España tienen facilidades que estos otros países quizás no tienen. El propio Estados Unidos, Nueva Zelanda, países nórdicos o Alemania aquí en Europa, etcétera, son muy rígidos y muy estrictos a la hora de otorgarte una residencia. Por eso la opción de Portugal y España es muy válida para los países latinoamericanos. Así que con todo y que la manifestación de interés ya no existe en Portugal, sigue siendo un país atractivo para emigrar con la visa de búsqueda de trabajo u otra visa si tienes la capacidad, visa de nómada digital, visa de trabajo, visa de inversionista, etc. Sigue siendo un buen país. La tasa de inflación está manejada más o menos en un 2%. Hace poco subieron el salario mínimo, va a subir a 870. No es mucho, pero sigue subiendo a mayor tasa que la tasa de inflación. En España sigue también más o menos en ese mismo rango de inflación y de subida de ingreso mínimo. La dificultad en España es la cantidad de desempleo que existe. Son dos alternativas que, como te las acabamos de decir, tienen sus pros y sus contras. Con esta información podrías al final tomar tu decisión. Siempre te indicamos que debes hacer una migración responsable, una capacidad financiera de holgura para los primeros 4 o 5 meses que llegues a cualquiera de estos dos países, porque va a ser difícil para ti conseguir el arriendo, conseguir el trabajo, hacer tu documentación. Los primeros meses van a ser complicados. Debes informarte cuál ciudad debes llegar, debes informarte cómo es la documentación, si vas a llegar después con familia, cómo es el tema de estudios, todo eso debes investigarlo, y para ello Google, YouTube, Instagram tiene una amplia cantidad de información. Gracias entonces por ver este video. Esperamos que te apoye y te ayude, porque repito, son muchas las preguntas que nos hacen con respecto que todavía sigue siendo una oportunidad buena llegar a Portugal o a España. Con esto que te acabamos de indicar, esperamos que se aclaren un poco estas dudas y termines de tomar tu mejor decisión. Recuerda que Latino Europeos está en Instagram para que tengas a mano muy buena información. Vamos a seguir
creando contenido de Portugal y de España para que tengas buena información, no solo quien está por llegar, sino el que ya está aquí en Portugal y España y tenga mejores oportunidades de desarrollo. Y aquí en YouTube debes suscribirte, suscríbete y danos un like para que sigamos creciendo y tengamos el mejor canal de YouTube para todos ustedes los latinos que ya están en Portugal o en España o desean llegar a esta península ibérica. Nos vemos en el próximo video. Éxitos.